amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y este programa llega a ustedes bajo la producción de la Coordinadora Republicana a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Gracias por estar conectados con nosotros esta noche. Tenemos un tema muy interesante que viene pues a colación de la semana que hemos pasado, el día 12 de octubre, que hemos celebrado el Día de la Hispanidad. Un día que, bueno, algunos prefieren no celebrar, otros dicen que no es que conmemoramos el descubrimiento de América, otros dicen que no se trata de un descubrimiento. Hay muchas posiciones encontradas, pero lo que es cierto es que nuestra cultura, lo que nosotros somos, viene también justamente de los acontecimientos que se dieron en esta fecha, un 12 de octubre, hace ya 5 siglos. Para conversar sobre este tema tan interesante y que desata tantas pasiones, hemos invitado al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es internacionalista. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Úrsula, muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Gracias. Quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué es que encontramos en este día, en el Día del Descubrimiento de América, que ahora es el Día de la Hispanidad, por qué es que encontramos o que tenemos tantas posiciones encontradas? Algunos, como decía en la introducción, simplemente no lo quieren celebrar ni conmemorar. Otros nos hablan de que no es un América no se descubrió porque ya existía antes de que llegaran los europeos. ¿Por qué tenemos esas posiciones tan disímiles? Sí. Primero, déjame decirte que sigo considerando que es hasta parte de la normalidad hemisférica, americana y también europea, que surjan estas discusiones. El ser humano, Úrsula, es por naturaleza un ser flexible. Nadie tiene una visión absoluta. Como bien dices, a algunos no les gusta el concepto del descubrimiento, pero lo real y concreto es que de Puerto de Palos partió Cristóbal Colón con la Niña, la Pinta y la Santa María. Descubrir es sinónimo de ir en búsqueda de. Yo no he visto que los aztecas, los mayas, los chibchas, los incas, los collas hayan hecho lo propio. Entonces, eso es realismo político y ubicuidad histórica. Sin embargo, claro, hay expresiones, hemos visto en el diseño de la historia, que por ejemplo los incas, la sociedad precolombina, cogían las balsas y hacían viajes hacia la Polinesia. ¿Cómo no? Pero aquí estamos hablando de la sociedad internacional de los siglos XIV y XV, donde cambian los paradigmas. Ptolomeo, que 10 siglos antes había dicho que la Tierra era plana, cayó al suelo cuando Nicolás Copérnico y Galileo Galilei dijeron que la Tierra era redonda. Se acabaron los temores, ¿te acuerdas? Plana la Tierra y hay monstruos a los lados. Eso se acaba y surgen los grandes viajes de circunnavegación. Y estos viajes de circunnavegación llevó pues también a aventureros, pero también llevó a tareas de Estado. Colón fue, como sabes, a la casa de Lisboa. No le hicieron caso, y eso que estaba la famosa escuela de Sagres con Enrique el Navegante. Pero España, que venía de un proceso casi ya culminando, esto que fue la presencia árabe por 8 siglos en la península ibérica, para España, que recién se hacía, fue un bingo completo. Y entonces, claro, Colón, audaz, se echan al andar y vienen a América. El mundo era Europa, tenemos que decirlo. ¿Y qué traen? Traen, ya lo hemos dicho siempre, traen idioma, traen religión, pero lo más importante, y aquí está, a mi juicio, lo que debería aliviar el debate, lo que traen conjuga con lo que teníamos nosotros aquí. Eso se llama sincretismo. Y el sincretismo no es otra cosa que buscar la fusión, Úrsula, de lo que España trajo y lo que nosotros le dimos a España. Cualquier joven que nos ve y nos escucha, si hoy va a una fiesta patronal
en cualquier parte de nuestra linda y hermosa sierra, lo primero que va a encontrar es una misa con la influencia española, y luego las festividades patronales precolombinas, como eran esos tiempos, los actos demoníacos, esta sociedad imbricada de los periodos intermedio, tardío. Bueno, la consecuencia de todo ello es lo que se llama la sociedad americana, si quieres llamas localmente peruana, argentina, chilena. Ese sincretismo es el que todavía no entendemos o no terminamos de entender, donde no hay culpables. Yo no conozco una sola conquista en el mundo que haya sido sin violencia. Todas han tenido una cuota de violencia porque la violencia es el proceso de la conquista. El que conquista tiene poder y el que tiene poder va imponiendo reglas, y bueno, eso pasó. Pero no creo que los españoles, y con esto puedo acabar esta parte, yo no creo que los españoles solos hicieron todo el proceso. Aquí había fisuras entre los propios precolombinos. Justamente tomando esta última idea que se pone sobre la mesa, claro, tenemos que entender este periodo de la historia como lo que era, ¿no? No podemos pensar, y esto es un error que suele cometerse, no podemos ver con ojos de nuestros días lo que ocurría en esa época en la que se lanzaban a la aventura, salían a descubrir nuevos lugares, salían a buscar nuevos lugares, querían abrir rutas comerciales, etc. Y por supuesto no existían los derechos humanos, y por supuesto si hablamos de conquistas, no hablamos solamente de las conquistas que sucedieron de Europa hacia los continentes americanos, sino también de las mismas conquistas que teníamos aquí, ¿no? Dentro, en el Tahuantinsuyo. Los incas también fueron conquistadores. Y los incas, por supuesto, dentro de su territorio, y los incas no fueron pues a conquistar con guantes de seda. Entonces, cometemos el error de primero mirar pues con ojos de salvajismo, ¿no? ¿Cómo podían haber sido tan violentos? Pero estamos viéndolo con nuestros ojos, no estamos viendo la realidad de esas épocas, primero. Y segundo, que nos olvidamos que aquí mismo existía ese salvajismo entre comillas, ¿no? Porque los incas arrasaron completamente con otras culturas también. Sí, a ver, este sincretismo que se produce con España no se ha visto en otros procesos de invasión. Eso también es muy importante señalarlo. O sea, mira, la consecuencia de todos los que estamos aquí, nuestros compañeros y amigos que están detrás de la sala, todos somos la consecuencia del sincretismo que se llama mestizaje. Mira, han habido en todo este proceso la conservación de nuestra tesitura histórica, y hay arraigo español y arraigo precolombino. Eso no pasó en otros espacios, tenemos que decirlo. Fueron arrasados los Pieles Rojas, los comanches y los apaches. Así es. Yo no conozco Norteamérica que haya habido sincretismo. No, es el país de toda la sangre porque todo el mundo va y puede desarrollarse porque es el mundo desarrollado. Pero no es una sociedad sincrética. América sí tiene eso. Y no es tampoco para cualificar a Inglaterra, porque Inglaterra también tuvo su enorme cuota en el proceso histórico con la gran revolución industrial. Cuando Europa estaba todavía en el mundo ruralizado y con las carretas, ya los ingleses estaban en los trenes y en los barcos a vapor. Entonces, yo creo que todos tienen su aporte y no deberíamos mirarlo con el tema del complejo. Pero, ¿en qué sentido el complejo? No de minusvalía, de mirarnos menos, no. El complejo de asumirnos como víctimas. Así es. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Porque los americanos hemos demostrado, desde que llegaron los españoles hasta la fecha, que tenemos tanto talento como ellos. Aquí se forma, lo primero que hicieron ellos era formar en 1551, el 12 de mayo, crea la primera y más antigua universidad del continente, que es San Marcos, mi casa, nuestra casa. Y entonces
o sea, hubo esa apuesta. El Consejo de Indias, claro, quería oro y plata. Ah, por supuesto. Querían oro y plata para sus palacios y para lo que ellos meditaban en esa visión. Pero tuvieron intervencionismo, mercantilismo y esta visión de buscar una España que todos se llevaran para Europa, que era parte de los conquistadores. Lo han hecho en todas partes del mundo los otros conquistadores, los españoles en otras partes del globo también. Entonces, pero allí igual también nosotros expusimos nuestra magia precolombina, que es por la que hoy vuelven por ver Machu Picchu, Paracas, el señor de Zipán, el señor Sicán, y toda la belleza histórica de nuestra cultura andina que hay que revalorar. Que no desapareció gracias a que España respetó, digamos, de alguna manera y trató de justamente juntar esas dos culturas, ¿no? Porque hubo en el camino los corregimientos, un corregidor y 300 indígenas a su cargo para que les diera religión, les diera idioma, abusivos en muchos casos, tenemos que decirlo. Fueron cambiados por las encomiendas también. Por alguna razón, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Papamarca, se levanta porque había abuso. No tapemos el sol con un dedo, pero más allá de todo ello, había pues una sociedad que se estaba haciendo, que se estaba forjando, y ese sentimiento nacional que se fue haciendo desde el virreinato, primero con los criollos, que fueron los hijos de peninsulares, los mestizos, las propias castas, claro, tuvieron el impacto de ser sometidas, también hay que decirlo, pero coadyuvaron a formar lo que ya en la República, cuando adviene ella, la nueva sociedad peruana, la nueva sociedad argentina, chilena, colombiana, y así todas las sociedades donde deberíamos, yo creo, más bien mirarnos con España en esa visión iberoamericana, ni siquiera hispanidad, ni siquiera descubrimiento. Hablemos, creo, ya de la sociedad iberoamericana y de la ciudadanía iberoamericana, que es lo que vengo diciendo, porque eso nos va a unir más, nos va a entrelazar con España y toda la península. Y sobre todo preserva nuestra identidad, que es algo que aquí como peruanos no tenemos mucho. José Antonio del Busto decía algo bien interesante. Nosotros venimos tanto de los vencedores como de los vencidos. Obviamente no somos vencedores ni vencidos. Ahora algunos se llaman hispanistas, otros se llaman indigenistas, pero la verdad es que todos deberíamos ser peruanistas. Todos somos peronistas y... Todos deberíamos, claro, ¿no? Bueno... Porque es justamente eso, es el sincretismo, sí. Yo diría las dos que culturas. Cuando surgen estas visiones, primero fue el indianismo al comienzo del siglo XX y luego el indigenismo con esa figura pletórica que se llamó José María Arguedas. Solamente leer Arguedas es para vivir endiosado y embrujado en los mágicos Andes. Y que él decía que no había forma de imaginar o de conocer a los Andes si no era rescatando nuestro pasado ibérico. Claro, y ahí está lo rico, ¿no? Que nosotros aprendamos la educación. Úrsula, Ministerio de Educación, currícula escolar, tú y yo podemos seguir conversando y me invitas el próximo año y volveremos a hablar de lo mismo y no tiene ningún sentido, perdóname que te lo diga, si no lo imbricamos como política de Estado. Así es. Y la política de Estado es, por ejemplo, cambiemos con un proceso de profundo, revolución educativa, que es lo que siempre hablo, para que nos identificamos con la persona y el lugar de procedencia. Mira, yo le preguntaba cuando estuve en Granada hace un par de años a un padre lindo que quiero mucho, el padre Sebastián, que vive en España, venido por Perú varias veces, la zona de la sierra de Granada. Y el señor es serrano, oye, pero qué lindo, ¿cómo se sienten? Soy serrano, pero qué maravilla. Es la construcción geopolítica con educación. Nosotros hemos hecho eso.
Lo que hemos hecho es minimizar y también mirar con desdén a quien viene de los Andes. Eso está muy mal. Lo seguiremos hablando y quien nos escuche dirá, ese discurso ya lo conocemos, pero Rodríguez Mackey te propone, Úrsula, que le digamos al Ministerio de Educación otra vez, busquemos la currícula escolar. Allí germinamos los enormes valores para que el peruano se sienta orgulloso de su sierra, de su selva, de sus Andes, del norte, del sur, de su chala, de su costa. Entonces, eso se llama identidad nacional. No la tenemos. Así o en construcción. Incluso de su herencia hispana. Claro Incluso. que sí, la herencia hispana. Hay gente que son herederos de los peninsulares y lo que llamaban los limeños, ¿no? Bueno, hay pocos, ya no hay muchos de ellos. Yo soy hijo de provinciana, mi madre trujillana, mi abuela cajamarquina, mi padre hijo de cajamarquina, entonces me imagino que tú también podrías tener algún familiar de la provincia de nuestra patria, ¿no? Así entonces es. ya no somos todos limeños, pero no se trata tampoco que lo seamos. Exacto. Se trata de que nos sintamos. Yo me quiero sentir de que quiero tanto a Tacna, cada día más tacneño, cada día más chiclayano, cada día más guanuqueño. Mi esposa es hija de guanuqueños. Mi suegra soy nieta de nació guanuqueños. en Rondos, donde el cielo y las estrellas se confunden. De manera que, no, yo creo que ahí está. Pero con una transversalidad educativa, tú a un niño, Úrsula, de 2, 3 años, no te hablo de los chicos ya grandes, ¿no? Pequeños, le enseñas que esos son los enormes valores, crecen con ese ánimos de amor a la patria y se van liberando de esos complejos, esos prejuicios que no han contribuido, y por eso yo hablo siempre de la fractura. La fractura interna y también la fractura con España. Entonces es muy fácil achacarle todo a España. ¡Qué barbaridad! Y además los españoles de hoy, ¿qué tienen que ver con los españoles de hace 5 siglos? O sea, creo que deberíamos tener una mirada más realista y sin discutir, sin pelear. Podemos sentarnos en una mesa y evaluar el proceso histórico y decir que Francisco de Toledo fue un virrey de primera, un gran estructurador del virreinato, pero también podríamos decir que Gaudí fue un salvaje, fue un hombre que se portó muy mal, fue un hombre que latigó y que miró a los indígenas como animales. Por eso surgió esa enorme figura de Bartolomé de las Casas, el gran apóstol de los indígenas, y en ese gran debate en el Consejo de Indígenas con Ginés de Sepúlveda, que decía que los indígenas no tenían alma. Y él decía, no, como no lo van a tener, son como nosotros. Y por eso nunca fueron sometidos al Tribunal de Oficios de la Santa Inquisición. Y muchos creen, y ahí viene parte de ese problema, que los indígenas fueron sometidos al Tribunal de Oficios de la Santa Inquisición, cuando ninguno fue objeto de castigo. Te lo digo esto porque los que eran el jurado, digamos, ¿no? Los verdugos eran españoles. Entonces, ahí creo que tiene que haber mucha educación, mucho trabajo. Así es, porque incluso comentando acerca de la Inquisición se habla de miles de muertes, ¿no? Cuando acá documentadas hay 33. Sí. 33, o sea, sí. no son miles, ¿no? No es tampoco un cuco, pero esa es una leyenda negra, tal como lo es la leyenda negra del descubrimiento de América y de la conquista. Ahora que estamos hablando del descubrimiento de América, esta leyenda se forja principalmente por países protestantes, ¿no? Que por supuesto, tenían rivalidad con España. En ese momento estamos hablando de imperios, ¿no? El mismo proceso de independencia también se gesta desde estos imperios que eran enemigos de España. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al salvaguardar o al creer en esas leyendas negras que otros han traído hasta aquí, cuando esos pensamientos, esas ideas están menoscabando lo que somos, nuestra identidad y todo lo que podríamos llegar a ser? Yo lo miraría de otra manera. Yo lo miraría que frente a visiones distorsionadas, algunas de ellas, no las distorsionadas, sino algunas que responden a circunstancias que hemos visto en el pasado, que ya te decía, que no las podemos desconocer, que se tienen que mejorar.
pero yo más bien lo miraría desde un lado de la construcción que tenemos que hacer. Mira, este año estamos cumpliendo el bicentenario de la República y he visto una intensa cantidad de conferencias, mesas redondas, debates sobre lo que fue el proceso precolombino, el virreinato, la emancipación, la vida de la República. Hay mucha gente que ha escrito artículos, revistas, publicaciones. Todo eso, mirarlo en positivo, para que las nuevas generaciones miren y rescatemos aquello que, digamos, nos dejó España y que al dejárnoslo, pues nos hicimos al andar como un Estado independiente. El 28 de julio de 1821, libre determinación de los pueblos y el principio de uti possidetis de jure. Bueno, estos dos grandes principios nos hizo un Estado independiente. Pasaron 200 años y somos lo que somos. Bueno, esto es lo que somos en realidad. Es una construcción nuestra, ya no de España. Ellos nos dejaron. Y creo que deberíamos mirar retroactivamente en positivo, no quedarnos con los estragos que no se pueden ocultar, nadie puede negar. Ahí está, ya te decía, Ginés de Sepúlveda y su visión, lo que contaba Bernabé Cobo o Amón Pamanayala, o mirar las cosas que decía el Inca Garcilaso de la Vega, que nos mostraba la sociedad precolombina, cómo era el incanato básicamente. Todas esas cosas para crear imaginario, Úrsula. Tenemos que forjar imaginario. Mira, el grave problema del Perú, a mi juicio, es que llegó 200 años y no tenemos imaginario. Mira, tú le preguntas a un chileno cuál es imaginario, inmediatamente te va a decir la tesis portaliana de la visión expansionista. A un boliviano que quiere salir al mar, visión imaginario. Incluso los ecuatorianos tienen la visión de la Amazonía. Los brasileños la bioceanidad. Y así puedo seguir. Preguntemos a un peruano cuál es el imaginario, la fuerza que está muy metida en nuestra visión transversalizada como sociedad peruana. Seguramente alguno dirá la comida, otro dirá el Machu Picchu y otro dirá el lago Titicaca, y entonces no las hemos juntado. Y por no juntarlas estamos dispersos. Entonces, por eso te decía, con una currícula bien trabajada, donde haya compromiso político, Ministerio de Educación, con los actores visibles, los profesores y los padres de familia, otro será el proceso y alcanzaremos lo que no tenemos. ¿Qué cosas no tenemos, Úrsula, en 200 años, mirando España, mirándonos el continente? Nacionalismo. Así es. Nos falta ser un país que nuestras entrañas que nos hicimos con España, el producto se llama peruano, se llama colombiano, se llama ecuatoriano, y tenemos que aprender a querernos. Ahora, y esta ya es la última pregunta, porque ya estamos por terminar, pero ahora que hay tantos sectores aprovechándose de diferentes cuestiones, ¿no? Los sectores progresistas, que está tan de moda el marxismo cultural, son estos sectores los que explotan generalmente estas leyendas negras, ¿no? Las que explotan estas diferencias. ¿Hay alguna razón para eso? ¿Hay alguna razón para frenar este proceso de creación de identidad, de nacionalismo que es tan necesario para nosotros? Yo no creo que sea un asunto asociado al marxismo, al leninismo o al liberalismo. Yo creo que hay una distorsión, porque hay mucho sectarismo en la gente de izquierda o de ultraizquierda, como en la gente de la derecha y de la ultraderecha. El tema de nuestro sincretismo con España hay que mirarlo en la cuerda histórico-social, liberándonos de las ideologías y buscando que no se produzcan peruanos con resentimiento. ¿Y cómo haces para que no haya peruanos con resentimiento, independientemente de las ideologías? Cuando tienes un poder político que sabe distribuir la riqueza, y entonces no hay esos resentimientos, no hay esos abusos. Cuando llegó Juan Velasco Alvarado al poder, y lo he dicho en mi columna hace poco, yo tengo mi visión sobre la reforma agraria muy clara. Tuvimos los corregimientos, las intendencias, y en la República
la visión de los gamonales, los latifundios, los minifundios. Llegó el siglo XX y el Perú estaba fracturado porque teníamos una sociedad casi de servilismo. Así es. Eso cambió. Entonces, claro, deberíamos recrearnos una sociedad sin complejos. Para eso necesitamos mucha educación, pero profunda, y que no le metan ideología ni marxista, ni la ideología del supracapitalismo, porque esas Así dos es. cosas en verdad que no nos van a dar lo que queremos y lo que para los Necesitamos. peruanos va a ser lo más productivo para nuestra visión de Estado-Nación. Así es. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. También, amigos, se nos acabó el tiempo, pero prometo que seguiremos con este tema y algunos más que son tan interesantes. Nos vemos la próxima semana, ya saben, aquí en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Chao.